Buenos días, bienvenidos a FitFlow Fly School. Mi nombre es Will Gutiérrez, ingeniero de producto de la línea de agua y espuma en FitFlow Perú. FitFlow es una empresa multinacional líder en soluciones de protección contra incendios y distribuidor oficial de tuberías enterradas C900 con presencia en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. Hoy día estaremos hablando sobre sistemas de tuberías enterradas C900 según la NFPA 24. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen para responderlas durante este seminario. Bueno, comenzaremos. Una breve referencia. En USA desde 1950, esta tubería viene siendo utilizada y es aceptada para sistemas contra incendios. También es conocida como PVC. Cuenta con más de 65 años de antecedentes exitosos en aplicaciones de sistemas enterrados. En Perú históricamente se utilizan tuberías de hierro dúctil y luego se evolucionó a lo que es la tubería de HDP. Desde el año 2014, FitFlow viene incorporando una mejora tecnológica con la tubería fabricada bajo la WWA C900. Siempre nos hacemos una pregunta que es muy importante y es ¿por qué en Perú aún no se ha evolucionado completamente a tuberías de PVC C900? Y la respuesta es muy sencilla, realmente. Es por un tema cultural y desconocimiento del producto dentro del mercado o dentro, tanto a nivel ingeniería como a nivel cliente. Definiciones importantes. Siempre nos gusta recalcar estos dos puntos ya que existe un dilema dentro de todo lo que es el mercado o dentro de todo lo que es los sistemas contra incendios, y es que aprobado es aceptable por la autoridad competente. La norma no establece la intervención de un laboratorio especializado. En este caso puede ser o CINERMIN u otro ente que puede realizar la aceptabilidad dentro de un proyecto. Y listados son equipos, materiales y accesorios incluidos en una lista pública por una organización que es aceptable para la autoridad competente. El más conocido en lo que es Perú y realmente en América es UL, pero FM también es un laboratorio, también tiene una lista pública y también debería ser considerado como un listado. Adicional a ellos tenemos listados como lo son CE o Certificación Europea, CCC, que es un certificado de productos elaborados en China, y otras entidades certificadoras a nivel mundial. Hay que tomar en cuenta que los certificados y las aprobaciones no son eternos. Un laboratorio, al realizar unas pruebas a unos equipos específicos, da un tiempo de inicio y fin de ese certificado. Para la renovación, el fabricante debe someterse nuevamente a todas las pruebas y así el ente certificador volver valga la redundancia, certificar el producto y colocarlo dentro de sus listados. Otra definición importante dentro de lo que es tuberías enterradas es el DR. El DR no es más que la relación diámetro-espesor de la pared de la tubería. O, viéndolo en esta ecuación, es el diámetro exterior entre el espesor de la pared. Un ejemplo que pudiéramos hablar o discutir es un DR6. Ejemplo, este es fortuito ya que no existe, pero un DR6 sería que el espesor de la pared multiplicado 6 veces daría el espesor total de la tubería o el diámetro externo de la tubería. Marcos normativos. Las tuberías C900 o sistemas enterrados están basados bajo la NFPA 24, que es instalación de tuberías y accesorios para servicio privado de incendio. Luego tenemos la norma de fabricación, que es la WWAC 900, y es el estándar para tuberías de presión de PVC desde 4 pulgadas hasta 60 pulgadas, tanto para la transmisión como distribución de agua. El NSF14, que son componentes de sistemas de tuberías plásticas y materiales relacionados, y el NSF61, componente para sistemas de agua potable. Estas dos normas, NSF,
son principalmente utilizadas, pero para servicios de agua potable. Luego tenemos UL 285, que es estándar para tuberías y conexiones PVC y PVCO para servicio enterrado de protección contra incendio, y el FM 1612, que son tuberías y conexiones de PVC para el servicio enterrado de sistemas contra incendio. Estos dos son, bueno, en el UL 285, en el caso de poderlo revisar, verán todas las pruebas que se realiza la tubería para poder generar su certificado, al igual que el FM 1612. Luego de ello tenemos la RNE A130. En su capítulo 6, tuberías enterradas, vamos a poder observar el listado o dentro de los materiales permitidos por la RNE para este tipo de sistemas. Aquí vemos el extracto de la NFPA 24, edición 2019. En su tabla 10.1.1.1 vemos los estándares de manufactura para tuberías enterradas, donde podemos observar lo que es la AWWA C900, que es la tubería de la cual nos encontramos hablando. Tenemos la tubería AWWA C905, que son tuberías de PVC desde 14 hasta 48 pulgadas, pero en este caso la edición 2019 todavía no ha actualizado, ya que la AWWA C905 ha dejado de existir y estas dos normas se han fusionado en la AWWA C900. Luego tenemos la AWWA C906. Esta es la norma de fabricación del HDP, que es aprobado por FM y que realmente es comprado por una importación. Vemos la tabla de los datos o requerimientos de presiones, de pruebas de presiones de la tubería C900, en donde vamos a encontrar tres tipos de DR, que son DR25, 18 y 14, y sus clases de presión. Las comerciales para sistemas contra incendios son el DR18 y el DR14. ¿Por qué? Porque las presiones o la clase de presión están por encima de 200 psi y se encuentran listadas con sus accesorios. Tenemos DR18 para una clase de presión de 235 psi y DR14 para una presión o una clase de presión de 305. Podemos observar las pruebas que realizan en fábrica, que es presión sostenida, punto de quiebre o de ruptura de la tubería y una prueba hidrostática. Vemos el listado UL de estas tuberías. En ellas vamos a encontrar lo que es tuberías desde 4 hasta 10 pulgadas, hasta 12 pulgadas y su clase de presión. En UL existe un pequeño problema, que es que no aparece discriminado los DRs. Pero como lo pudimos observar en la tabla anterior, el 165 es DR25, el 235 es DR18 y el 305 es DR14. Luego tenemos lo que es el listado o aprobación de la tubería por FM, donde tenemos DR18, clase 150 con una presión on rating de presión de 185 psi y para DR18 y DR14, 250 psi. Este es un punto que es muy importante y que debemos tocar, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y en la A130, artículo 142, especifica que las tuberías enterradas deben estar listadas para su uso en sistemas contra incendios y deben satisfacer los siguientes estándares de fabricación. Dentro de los materiales plásticos solamente se encuentra aprobado por el Reglamento Nacional de Edificaciones la tubería C900. Y allí partimos de nuevo con una pregunta de por qué se ha venido utilizando el HP en instalaciones que deben ser o reguladas por la RNE. Componente del sistema. Un sistema de tuberías enterradas mediante la C900 está compuesto inicialmente de la tubería, que va desde 4 hasta 60 pulgadas, tiene una longitud estándar de 6.1 metros y un régimen de diámetro
exteriores, que es CIO, diámetro exterior de hierro fundido, y su norma de instalación es la ABWA C605. Luego tenemos los accesorios. Todos los accesorios utilizados en este sistema son de hierro dúctil, fabricados bajo la STMA 536. Sus pruebas son bajo el ANSI o ABWAC 153. Las dimensiones también bajo la C153. Las bridas, en el caso del adaptador brida, es clase 125, compatible con las bridas clase 150 en sus dimensiones. Todos estos accesorios tienen un revestimiento interno de un mortero de cemento, evitando la corrosión por agua, y un revestimiento total asfáltico para evitar la corrosión con el ambiente o con el terreno. Luego tenemos que tienen una empaquetadura o sello de etileno butadieno, que es realmente un caucho. Una pregunta que siempre nos hacen que es un punto crítico de todo el sistema, y es el perno. Los pernos son fabricados bajo un tipo de acero denominado Corten o Steel Corten, que es un acero de baja aleación con alta resistencia a la corrosión. Estos pernos son los mismos pernos que pueden conseguir en todo lo que es la industria automotriz, ya que están diseñados para resistir durante muchos años la corrosión. Y por eso son diseñados especialmente para sistemas enterrados y se encuentran listados con todo el conjunto para este tipo de sistemas. Y son roscados con rosca UNC o rosca gruesa. Tenemos una pregunta de José Mesa. ¿Los pernos pueden ser... ya va, un segundo. La primera pregunta es, ¿los pernos pueden ser de acero inoxidable? Sí, podemos suministrar pernos de acero inoxidable. Nuestros fabricantes los suministran, el costo es un poco superior, pero haciendo requerimientos lo podemos tener aquí. Bueno, la segunda pregunta de José Mesa va amarrada a la primera, y es, ¿los pernos resisten terreno con alta presencia de sales? Este punto lo hemos tocado varias veces, y los pernos originales, los de acero o los T-Corten, están diseñados para resistir la corrosión durante años, pero en un ambiente salino nuestra recomendación es utilizar o pernos de acero inoxidable, o existe otro material que le llaman Blue Curtain, que también lo suministra el fabricante, que es un recubrimiento especial para este tipo de terrenos, o en un caso muy especial, que es hacer un recubrimiento asfáltico a todo el accesorio antes de proceder con enterrarlos completamente. Bueno, José Mesa consulta si podemos indicar el tiempo de vida útil de los pernos, tanto de acero inoxidable como los otros. Realmente es una pregunta que varía mucho en el tiempo. El fabricante lo que nos ha podido indicar a través de su experiencia, más allá de pruebas, es que ellos tienen más de StarPay, esta empresa que pueden observar en este punto, tiene más de 20 años en el mercado y no ha tenido problemas con rupturas de perno dentro de sistemas enterrados. Ese es el punto más, o lo único que pudiéramos emitir. Pero es igual que todos los sistemas enterrados, al igual que los hidrantes, el material es hierro dúctil y los pernos que van a utilizar en ese sistema son, o la mayor protección es acero inoxidable, y lo otro, como nombre, lo que se podría utilizar es un recubrimiento asfáltico adicional para sobreproteger el perno en ambientes o en suelos salinos. Bueno, continuamos. Otros equipos que son utilizados en sistemas enterrados son las válvulas NRS, que son válvulas para sistemas enterrados que van amarradas a un poste indicador
Y estas válvulas pueden ser tanto conexión MJ, que es una conexión directa con la tubería enterrada C900, o pueden ser con una conexión bridada, y en el caso de tubería de C900 necesitarían un adaptador dúctil, que para poder realizar la unión a través de bridas. Luego de ello tenemos lo que son los hidrantes. Los hidrantes de columna seca que suministramos también pueden venir tanto en conexión MJ, para una conexión directa con la tubería, o una conexión bridada. Estos hidrantes, al igual que la tubería, son de hierro dúctil y se encuentran instalados, eso sí, tienen una experiencia o un expertise más amplio en todo lo que es Perú. Un momento, por favor. Por cercado, consulta. Buenos días. Entiendo que los pernos que menciona vienen con el Star Grip. ¿Qué sucede si se pierden en obra? ¿Se pueden reemplazar o vender aparte? Realmente, los pernos pueden ser suministrados independientemente, y exactamente los pernos vienen con el Star Grip. Adicional al perno vienen sus jeves y otros productos que lo vamos a ver a continuación. Ventaja frente a otros sistemas. En el caso de comparar la tubería de PVC C900 versus el HDP, vamos a tener que el HDP requiere termofusión o electrofusión. En cambio, el C900 no requiere el uso de esta maquinaria, ya que todas las uniones son netamente mecánicas, es decir, a través de pernos y tuercas. La mano de obra para el HDP debe ser muy entrenada y calificada. El operario que maneje el equipo de termofusión debe estar certificado y calificado para utilizar este tipo de equipo y evitar daños a futuro, ya que este es el punto crítico de ruptura de este sistema en HDP. En cambio, el entrenamiento en C900 es un entrenamiento básico. Realmente un instalador que ya tenga experiencia realizando uniones de acoples en tubería aérea puede realizar tranquilamente la unión en sistema de tubería enterrada. FitFlow se caracteriza por, en las primeras instalaciones, con clientes que desconozcan o no hayan sido capacitados, ir a obra, acompañarlos en la primera instalación, y en un entrenamiento básico entre 30 y 45 minutos, ya los instaladores se encontrarán capacitados para realizar este tipo de instalación. Luego tenemos el tiempo de importación. Como muchos sabrán, el tiempo de importación de un HDP puede estar entre 10 a 12 semanas, y la tubería C900 FitFlow la tiene en stock. Tenemos diámetros desde 4 pulgadas hasta 12 pulgadas en stock, al igual que sus accesorios. El tiempo de instalación del HDP es largo y más lento en comparación del C900, ya que por cada equipo de termofusión pueden realizar unas 8 a 10 pegas al día, y en caso del C900, unos 20 minutos aproximadamente por cada unión mecánica. Esto en el caso cuando se está iniciando, se está aprendiendo a realizar la instalación. Hemos visto instaladores que pueden realizar esto en menos tiempo. Área de flujo. El HDP tiene un área de flujo reducida en comparación del C900, ya que los diámetros interiores de la tubería en C900 son mayores. Obra civil. El HDP se instala y requiere, según la NFPA, bloques de concretos. En cambio, el C900 tiene las dos formas de instalar, que es un sistema con restricción, y este eliminará el uso de bloques de concreto o un sistema con bloques. Aquí vemos punto a punto, uso de maquinaria. El C900, fácil instalación, mejor recorrido y no requiere personal entrenado. Y aquí podemos ver un equipo de termofusión y cuál es su proceso de unión, lo cual generaría mayor tiempo, al igual que un aumento en costos por el alquiler de este tipo de equipos. Una instalación típica o palanca es esta que podemos observar en estas imágenes, donde el instalador coloca un taco de madera y hace una palanca para impulsar la tubería desde la parte de la campana a la espiga y poder la espiga entrar dentro de la siguiente campana.
Esto agiliza la instalación y un recorrido en menor tiempo. La correcta instalación de esta tubería. El fabricante, en su manual de instalación, recomienda que la tubería quede de la siguiente manera. Cada tubería en el lado de la espiga puede venir con 2 líneas o con una línea. En el caso que la tubería traiga 2 líneas, la instalación debe quedar como se muestra en la imagen. Una línea debe quedar dentro de la campana, que es esta, y la segunda línea debe quedar fuera de la campana. Esto garantiza que la tubería no vaya a sufrir ninguna deformación al momento de instalación. Y estos serían los casos en los cuales estaría mal instalado. El primero, que las 2 líneas quedaran dentro de la campana, lo cual pudiera ocasionar un daño dentro de la campana, ya que pudieras golpear el tope, o al momento de la instalación, en caso de generar una deflexión o mover 2 tubos ya unidos, pudieras deteriorar la campana. Y el segundo es que las 2 líneas queden fuera de la campana, lo cual no va a garantizar la resistencia a la presión, pudiendo impulsar a la tubería inicial a salir de la otra. Tenemos tipo de transición. En este tipo de transición podemos observar el HDP y el C900. En el HDP necesita el flank adapter y el back and ring. En cambio, en el C900 solamente necesitaríamos el adaptador dúctil, que es este que pueden ver aquí, que es una unión MJ por brida clase 125 y el Star Grid. Área de flujo. El área de flujo es muy importante en el cálculo hidráulico de todos los sistemas contra incendio. Basado en la fórmula de Hansen-Williams, podemos darnos cuenta que a una mayor área de flujo hay una menor pérdida dentro del sistema. Entonces, comparamos una tubería HDP de 8 pulgadas SDR11 clase 150 y una C900 clase 150 de 8 pulgadas de R18, las cuales serían las equivalentes. En este caso observamos que el HDP tiene un diámetro interior de 6.963 pulgadas y el C900 tiene 8.04 pulgadas. Estamos hablando de 1 pulgada más de diámetro interno, lo cual va a favorecer dentro del sistema. Esto conlleva a lo siguiente. Existe la posibilidad de reducir los diámetros, reducción en costo de válvulas y accesorios, ya que al reducir los diámetros es menos costoso comprar válvulas, ejemplo, de 8 pulgadas que de 10 y accesorios de 8 que de 10. Menos capacidad de presión de la bomba contra incendio, ya que va a haber menos pérdida de presión dentro de la red y mayor velocidad de instalación, ya que una tubería menos pesada es más fácil de instalar que una tubería con mayor peso. El ingeniero José Mesa nos consulta si se necesita tubería de 16 o 20 pulgadas, o sea, diámetros que no son comúnmente en el mercado. ¿Cuál es el tiempo de importación? Realmente, este tipo de tiempos son consultados directamente a fábrica al momento de realizar el requerimiento y en base a ello se da la respuesta en su momento. Los tiempos de importación de esos diámetros deben estar oscilando alrededor de 10 a 14 semanas aproximadamente. Continuamos. Entre las ventajas frente a otros sistemas tenemos el área de flujo, que es lo que venimos hablando. Y aquí en esta tabla podemos observar un comparativo entre la tubería fabricada bajo la IPS, que es la tubería listada, y podemos ver los diámetros exterior e interior, en caso de clase 150, igual clase 200, y podemos ver la tubería C900 en DR18, que es la clase 150, y DR14 en clase 200. En una tabla de resumen, vemos la propuesta de reducción de diámetros directa que existen entre el HDP al C900. Como ejemplo, podemos ver una tubería que en HDP su cálculo hidráulico arrojara que debería ser 12 pulgadas con un diámetro interno de 9.74 y esta tubería puede pasar directamente a una tubería DR18
en 10 pulgadas, ya que su diámetro interno es de 9.86. En el caso de tener una tubería en HDP de 10 pulgadas, vemos que su diámetro interno es 8.2, en cambio en C900 9.8. Si mantenemos el mismo diámetro, tendríamos una ganancia hidráulica o pudiéramos reducir lo que es el tamaño de la bomba por una menor pérdida dentro del sistema. O en cambio también se pudiera realizar un cálculo, incrementar quizás unos PSI que quizás pudieran ser no considerables dentro de un cálculo y pasar de 10 pulgadas a 8 pulgadas, ya que la diferencia entre sus diámetros interiores es menos de 0.2 pulgadas. Tenemos una pregunta de Rodrigo López. Las tuberías de C900 están aprobadas por FM Global para ser utilizadas en zona con presencia de terremoto. ¿Existe literatura sobre el tema? Bueno, la diferencia entre el HP y el C900 es netamente sus aprobaciones, pero las dos se encuentran listadas bajo los mismos estándares. No tengo claro en este momento si aparece dentro de FM en la literatura, si está listada para terremoto, pero igual pudiera buscar la información y enviártela. Instalación del sistema. Existen dos formas de instalar la tubería enterrada de PVC o de C900. Una es sistema con bloque de concreto. En este caso utilizamos el bloque de concreto y los Clampack y Star Grip. Esta es la imagen de Clampack y esta es la imagen de Star Grip, que los voy a explicar posteriormente. Luego tenemos sistemas sin bloque de concretos y no utilizamos los bloques, el cual sería un ahorro tanto en tiempo como en costo, y utilizamos el Star Grip y el Pirate Trainer. Esta es una imagen referencial que se encuentra dentro del manual M23. En él podemos observar en la instalación cómo queda un sistema con bloques, en los cuales en una T el bloque recomendado va en la parte posterior, en una cruceta que solamente se está utilizando en forma de T utilizada en forma de codo con una tapa muerta, codos, y aquí podemos observar que en un sistema con bloque se debe utilizar el correspondiente bloque de concreto, y en un sistema sin bloque la instalación es más limpia, ya que solamente lleva restrictores. Continuamos con las imágenes. En este punto observamos una válvula NRS. Estas válvulas sí son recomendadas que se coloque, realmente no es un bloque de concreto, sino es una cama de concreto, la cual pueda soportar el peso de la válvula y evitar que ésta se vaya a enterrar. Por eso podemos observarlo tanto en esta imagen como en la imagen 9 del lado derecho. Sistema sin restricción. Clampack, Star Grip. Los Clampack van en todas las uniones que hay entre la tubería y un codo, una T en cada cara. Es utilizado en un ejemplo comparativo como un acople en un sistema con bloques, un acople accesorio con tubería, y el Star Grip va también en unión de un accesorio con tubería, pero solamente en las tuberías verticales, en el caso que estemos utilizando bloque de concreto. En un sistema sin bloques, en las uniones tubo a tubo debe ir un restrictor, el cual es el Pirate Trainer, para evitar que la tubería salga o se desprenda una de la otra, y el Star Grip en todas las uniones, tubería con un codo, una T, una reducción o otro accesorio. En este video podemos observar parte de la instalación de una tubería de C900. Aquí tenemos lo que es un restrictor de campana
Su correspondiente, un segundo. Todo esto viene dentro de una caja. Sus correspondientes espárragos, tuercas, y procedemos a la unión. Lo primero a realizar esta unión, que no se muestra en el video, es la limpieza de la tubería, tanto en la campana internamente como de la espiga. Debemos eliminar todo rastro de tierra u otro elemento que pueda obstruir la unión o que pueda causar un daño a la empaquetadura dentro de la campana. Igualmente también es recomendado realizar un biselado a la tubería en las puntas para evitar daño a la campana. Como podemos observar en este punto, vemos las ranuras que tienen el pipe retrainer, las cuales se van a agarrar a la tubería y evitarán su movimiento. Procedemos a colocar el pipe retrainer, las primeras abrazaderas, en la parte posterior a la campana, es decir, en el área lisa. No se debe colocar en el área donde se encuentren todavía ángulos de inclinación. El apriete puede ser realizado a través de llaves, pero luego debe ser terminado con un torquímetro. Esto es recomendado ya que el fabricante establece cuál es el torque necesario de apriete para cada perno. Por ende, en obra deben utilizar un torquímetro. Luego procedemos a introducir el espárrago y alinearlo a través de las dos abrazaderas, y estas tuercas que vemos y que son de apriete del espárrago sí deben ser colocadas solamente manual, o sea, se deben apretar hasta el torque que pueda generar la mano. Esto con la finalidad de, si realizamos este apriete a través de una herramienta, vamos a hacer que la tubería siga ingresando dentro de la otra, de la campana, y por ende podría realizar o generar una deformación. Al momento de instalar y hacer las primeras pruebas, la tubería por ende va a buscar salir una de la otra, y eso va a generar que el apriete en estas tuercas se genere. Tenemos una pregunta de César González. Según las imágenes, significa que los restrictores absorben el empuje del agua durante la operación del sistema. Exactamente, durante la operación del sistema, los que van a absorber todo ese empuje van a ser los restrictores, tanto el pipe retrainer que vemos en esta imagen como el que vamos a observar en el siguiente video. En este caso vemos un Star Grip. También viene con sus empaquetaduras, sus pernos y tuercas y el correspondiente clip. Introducimos el Star Grip dentro de la tubería. En este caso, no observamos que se realice un bisel. Lo recomendado es realizar un bisel a la tubería para evitar de que partículas o lados o puntas cortosas puedan dañar lo que es la empaquetadura, y se debe realizar el engrasado o lubricación de la tubería.
observan, nos traemos hacia adelante lo que es el Starry y procedemos a colocar primeramente los pernos. El perno debe quedar en esta forma, la cabeza debe quedar del lado de la unión del codo de la T, ya que esta cabeza de perno va a trancar va a trancar contra el accesorio y así van a poder generar el torque requerido en el lado de la tuerca. Se procede a apretar en cruz todos los pernos. Igual que el anterior, estos pernos deben ser apretados y verificados con un torquímetro según la ficha técnica de cada accesorio. Este sería el punto crítico de la instalación, ya que como es una unión netamente mecánica, los puntos críticos de diseño y de instalación son todas las uniones afernadas. Los pernos de color azul se deben ir apretando uno a uno hasta que rompan, ya que esta cabeza está diseñada para romper al llegar al torque necesario. Aquí podemos ver ejemplos de instalación. Vemos un tramo de tubería donde podemos ver una T, válvulas NRS con conexión MJ directa a la tubería. En este caso vemos un codo, un sistema sin bloque. Un ejemplo de instalación de cómo debe ser la unión entre la tubería y el codo. T o arreglo común utilizado para las salidas, en donde se coloca una T de hierro dúctil, sus correspondientes Starry, y luego el codo, que posteriormente vendrá un pequeño nifle y un adaptador dúctil que será el que se encuentre en la parte superior. Tenemos el pipe retrainer, esta es una tubería de 4 pulgadas, y en una tubería de 8 pulgadas, como queda instalado. Siempre hay esta pregunta y es, ¿cuál es la curvatura admisible? Los sistemas de tubería enterrada de C900 tienen dos formas de generar una curvatura. Una es en el cuerpo de la tubería. Para ello tenemos la siguiente tabla donde nos muestra cuál es su curva longitudinal en tuberías de 20 pies, que son las que suministramos, y tenemos que se puede generar una circunferencia de un radio de 100 pies en tubería de 4 pulgadas, de 10 pulgadas en un radio de 231 pies. Y luego tenemos la curvatura admisible en la junta. A esto hacemos referencia en la unión de tubería o un accesorio o la unión tubo a tubo. En esa unión o en esa junta se puede generar un grado de curvatura o es lo recomendado por el fabricante. No se deben aplicar ambas formas a la vez para realizar un cambio de dirección. No podemos realizar una curvatura en la tubería más una curvatura en la junta. Luego tenemos la profundidad de enterramiento de la tubería. Para llegar a definir esta profundidad, basándonos en la NFPA 24, en la edición 2019, debemos tener en consideración definir si existe congelamiento bajo la superficie y cuál es la línea o profundidad del congelamiento. Y la segunda consideración es conocer todos los equipos, maquinarias, vías de acceso que existirán en la superficie de todo el recorrido de la tubería. En base a estas dos consideraciones, podemos definir cuál es la profundidad de enterramiento. En caso de haber una línea de congelamiento, la NFPA recomienda que debe ser enterrada la tubería 30 centímetros
por debajo de la línea de congelamiento como mínimo. Luego tenemos que en caso de no haber posibilidades de congelamiento en el terreno, entonces tendríamos como profundidad mínima de enterramiento 75 centímetros o 750 milímetros. En caso de haber paso vehicular, vamos a tener como mínimo 90 centímetros. Y luego tenemos dos puntos importantes, que es en caso de vías de trenes, lo mínimo que recomienda la norma es 1,20 m, y en el último caso es que existan objetos o el paso de vehículos que generen golpes o vibraciones muy pesados. Por ende, la NFPA recomienda que la longitud mínima en esos casos va a ser de 1,20 m. Lo recomendado por nosotros, si evaluamos o desconocemos totalmente cómo va a ser, si van a existir equipos, si van a existir maquinarias, si van a existir otro tipo de objetos que puedan dañar la tubería y sean muy pesados, si desconocemos todos esos datos, la profundidad de enterramiento mínima considerada en un proyecto debería ser 1,20 m. Consulta de Edith Fabián Fenco. ¿Los accesorios y válvulas necesitan algún tipo de recubrimiento? No, todos los accesorios y válvulas también vienen de hierro dúctil y traen su recubrimiento epóxico y se encuentran ya listados de fábrica y por tanto UL o FM para sistemas enterrados. Por ende deben ser enterrados así como vienen directamente de fábrica. En caso que un análisis de suelo resulte ser de que el suelo, como lo nombró José Mesa anteriormente, es altamente salino, hay mucho contenido de sal, se debería realizar un recubrimiento extra para evitar la corrosión del mismo. Ahora vamos a ver algo importante que es, y que en muchos casos no se realiza, que es el cálculo de carga de formación de tubería y efecto de la temperatura. En este caso solamente vamos a ver el cálculo para tubería de PVC. Esto está basado bajo la WWA M23, es un manual de diseño e instalación de esta tubería. Voy a hacer una explicación breve de cómo se realiza el cálculo. Posteriormente, al culminar la capacitación o el webinar, vamos a enviar el link con tanto la presentación y el manual M23. Rodrigo López me consulta, las distancias son BOP, CL o TOC de la tubería. Todas las distancias que aparecen en la NFPA, al igual que vamos a ver ahorita en este cálculo, son TOC a la tubería, o sea, al tope o punto alto de la tubería. Condiciones, vamos a ver lo que son todo el cálculo de cargas a las cuales se somete la tubería. En este caso vamos a ver cargas estáticas de la tierra. Basados en las condiciones del prisma, para calcular esta carga vamos a necesitar el peso específico de la tubería, del suelo, más la altura al top de la tubería. Todos estos datos en pies y eso nos va a dar la carga estática. Luego tenemos otras cargas muertas bajo la ecuación de Boxing, y en ella vamos a tener algunas variables. Entre ellas tenemos otras cargas muertas, va a ser igual a todas las cargas superpuestas por la distancia z al cubo entre 96 pi por r a un quintoavo. En estas cargas vivas,
necesitamos determinar o conocer en todas las cargas. Bueno, este es otro tipo de cargas, que son las cargas vivas. Para ello vamos a necesitar P, que es realmente una fuerza, en este caso puede ser un vehículo o cualquier otro equipo que se encuentre en movimiento por encima de la línea de la tubería enterrada, o también que se encuentre adyacente, pero que pueda afectar a este tipo de tuberías. En ella vamos a observar que esta carga va a ser igual a la fuerza multiplicada por un factor de impacto, que este factor esté en base a la altura desde el tope de la tubería hasta la superficie. Si la altura está entre 2 a 3 pies, el factor va a ser 1.1, y si la altura es mayor a 3 pies, el factor va a ser solamente 1. Luego tenemos dos longitudes, L1 y L2. Estas longitudes las van a poder calcular en base a la pirámide que se forma, y va a ser igual a la distancia de las ruedas, sea X o Y, más 1.75 multiplicado por la distancia de X o de Y. Son independientemente L1 o L2 en cualquiera de sus posiciones, ya que es una multiplicación lineal. Todo esto lo van a poder ver luego en el manual M23. Algo importante que hay que tomar en cuenta es que las tuberías de PVC son consideradas flexibles, ya que pueden deflectar más del 2% sin sufrir un daño estructural. Todo esto está basado en la rigidez de la tubería, es medida siguiendo los lineamientos de la ASTM de 2412. La limitación o control de la deflexión del PVC generalmente no es un parámetro crítico, pues la deflexión admisible son relativamente altas. Por eso en muchos casos obvian este tipo de cálculos. Un segundo. El señor César González consulta, la profundidad de enterramiento, ¿cuál sería la profundidad mínima en zonas frías de la serranía a fin de descartar el riesgo de congelamiento del agua? ¿Y qué elementos adicionales serán necesarios considerar para la instalación en dicha zona? Como lo comenté anteriormente, la profundidad mínima en zonas frías debe ser de mínimo 30 centímetros bajo la línea de congelamiento. Es decir, se debe hacer un estudio para determinar cuál es la profundidad máxima donde se congela el agua, y a partir de allí sumarle 30 centímetros, y ese sería el mínimo aceptable para instalar un sistema de tuberías enterradas. Seguimos. Ahora vemos la ecuación de Spengler-Lowell. Esta ecuación es para determinar el porcentaje de deflexión de la tubería. Todo esto se encuentra dentro del manual M23. Igualmente hay que considerar que la WWA C605, que es el manual de instalación de esta tubería, indica que la deflexión de la tubería debe limitarse a 7.5, o sea, la tubería puede flexionar 7.5% de su diámetro sin sufrir ningún daño según la WWA C605. Dentro de esta ecuación tenemos lo siguiente: el DL, que es un factor de retardo de establecimiento de carga; el KX es una constante de la cama de arena; el módulo de elasticidad de la tubería, que es 400.000 psi, basados en el manual M23; el módulo de elasticidad del terreno. Para este vamos a necesitar algunos datos que deben ser suministrados por un estudio de suelo; las cargas muertas que vimos anteriormente y las cargas vivas. Aquí muestro un pequeño diagrama de flujo en el cual podemos observar cómo es el proceso del cálculo. Es muy sencillo, realmente teniendo los datos necesarios a la mano se puede realizar.
Iniciamos, tenemos la ecuación mostrada anteriormente. Los datos necesarios que debemos tener al momento de iniciar este cálculo es el DR de la tubería que se está considerando para el proyecto. El factor DL va a ser igual a 1 para todos los terrenos que son mantenidos en el tiempo. ¿Qué significa esto? Este es un factor de seguridad. Es 1 si el terreno con el que se va a enterrar la tubería va a ser el mismo durante todo el tiempo que este sistema va a estar instalado, entonces no va a haber ningún problema. Pero si hay o está propuesto hacer un cambio en el terreno en el largo de los años, 10 años, 5 años, se debería de tomar un factor de seguridad en base al diseño. Este es un factor ya más al proyectista, o en el caso dado, hacer 2 estudios de deflexión con los 2 tipos de terrenos que van a tener. Luego tenemos peso específico del terreno, también debería ser arrojado en un estudio de suelo, altura de enterramiento al top de la tubería, el ancho de la zanja, diámetro de la tubería y el módulo de reacción del suelo, denominado EN, en el cual debe ser del suelo nativo. Esto es un estudio de suelo. Los datos del módulo de reacción del suelo, el peso específico, deben ser a raíz de un estudio de suelo. Luego de tener todos estos datos, calculamos la suma de todas las cargas muertas en base a estas 2 ecuaciones que vimos anteriormente. Luego calculamos la suma de las cargas vivas basadas en esta ecuación. A partir de allí nos va a hacer falta solamente el módulo de elongación del suelo. Para calcular este módulo de elongación vamos a necesitar el módulo de reacción del suelo del empotramiento de la zona. Esto lo van a ver en la tabla 4.5. La voy a mostrar posteriormente. Igual toda esta secuencia se encuentra dentro del manual M23. Y al tener el módulo de reacción del suelo, vamos a ir directamente a una tabla para el factor de combinación de soporte del suelo, que es la tabla 4.4. Al tener todos estos 2 datos, solamente es una multiplicación lineal y vamos a tener el módulo de elasticidad del suelo. Introducimos todo esto en la ecuación para ver el porcentaje de deflexión de la tubería y vamos a tener el dato. Aquí vemos de dónde sale el factor KX, que es coeficiente de la cama de arena. Por ende, es importante saber o se ve la importancia de la cama de arena dentro de un sistema enterrado, ya que la cama de arena ayuda a soportar las cargas superiores a las cuales se encuentra sometida la tubería enterrada. Tenemos que para una cama de arena, la cual solamente llegaría hasta el punto bajo de la tubería, o sea, 0 grados, un factor KX de 0.11. Y una cama de arena que llegue hasta el centro de la tubería, tendríamos un factor de 0.083. Como van viendo, el factor va disminuyendo, ya que la cama de arena va a ser más resistente o va a resistir mayores cargas y ayudará a la tubería a soportarlas. Daniel Benítez, consulta, cuando se hace un corte a la tubería, ¿hay forma de fabricar la campana de nuevo o se usan coples? Realmente, si se hace un corte a la tubería, solamente se hacen cortes en la parte lisa de la tubería y por ende lo único que deberían hacer es un pequeño biselado para unirlo a otra campana. En caso de cortar la campana completamente y quedar solamente un tubo liso, no hay forma de unir otra campana. Realmente ese tubo liso puede ser utilizado para la unión o niples entre accesorios y accesorios, o sea, codos y T, codos y codo, o codos y el adaptador dúctil.
Continuamos. Vemos la tabla 4.4, que son los valores para el factor de combinación del soporte del suelo para obtener el valor de CS necesitamos el ancho de la zanja entre el diámetro de la tubería, esta relación, y luego tenemos el módulo de reacción del suelo natural y el módulo, el SV, que lo vemos en la tabla 4.5, que también es directamente del suelo. El SV, que es módulo de reacción del suelo del empotramiento de la zona de la tubería. Este SV o módulo de reacción del suelo está netamente amarrado a lo que es la compactación final del sistema. Por eso podemos ver los tipos de compactación que tenemos: 85%, entre 85 y 95 y mayores a 95%. En base a estos tres valores y el tipo de suelo, que debe ser un resultado de un estudio de suelo, podemos determinar cuál es el módulo de reacción. Y todo esto está expresado en PSI. Otro punto importante es la clase de presión en base a la temperatura de trabajo que va a tener la tubería. Todas las tuberías de plásticos, PVC, HDP u otros son afectados por un coeficiente de temperatura de trabajo. Por ende, también debería estar dentro de un cálculo. Aquí podemos observar las clases de presión que ya vimos anteriormente y la tabla de coeficiente por temperatura de trabajo. Ejemplo tenemos, si una tubería trabaja por encima de 27 grados, por debajo de 27 grados no va a haber ningún problema y la clase de presión va a ser textualmente la que se encuentra en esta tabla. En cambio, si una tubería trabaja a 27 grados, la presión debe ser multiplicada por este factor, 0,88, y así sucesivamente sigue aumentando la temperatura de trabajo de la tubería. Esta es la tabla de la tubería C900. También el HDP tiene sus propias tablas y todos los plásticos tienen tablas de coeficiente de temperatura. Vamos a continuar con la aceptación del sistema. Una pregunta de Luigi Casamisa. ¿Puedo tener termofusión y este método de unión que explicas combinadas en tuberías enterradas? La respuesta, o según mi interpretación, es: si tengo un sistema de tubería de HDP, puedo anclarme con tubería de C900 a este sistema y sería positivo, sí podemos unirlo. Esta unión se hace a través de brida, o sea, utilizas tu backup ring que termina en una brida clase 150 o 125 y utilizas el adaptador dúctil. A través de esa unión podemos anclar una tubería de C900 a una tubería de HDP. Aceptación del sistema. Antes de la prueba, nosotros debemos purgar todo el aire interno de la tubería. Realmente las pruebas son muy parecidas a lo que se realiza en una tubería aérea. Luego tenemos que se debe rellenar la zanja dejando las uniones visibles. En tuberías enterradas, la NFPA 24 recomienda que las pruebas se hagan a zanjas semitapadas, es decir, tapemos todo lo posible la zanja y dejemos solamente las uniones visibles para visualizar en caso que haya fuga. O sea, no se deben hacer las pruebas a zanjas descubiertas, ya que la tierra ejerce una presión de restricción de movimiento a la tubería. En caso del sistema instalado sea con bloque de concreto, se debe compactar el relleno de la zanja antes de iniciar con la presurización de la prueba. En los sistemas con bloques debemos compactar el relleno antes de hacer la prueba
como lo dije anteriormente, la tierra genera una restricción de movimiento a la tubería. Aquí podemos observar a zanjas semitapadas con restrictores. Consideraciones durante la prueba. La prueba hidrostática debe ser durante 2 horas a una presión mínima de 200 psi o 50 psi por encima de la presión de trabajo. Cualquiera que sea la que sea mayor de estas dos, con esa presión se debe realizar la prueba hidrostática. La NFPA recomienda que se eleve la presión en intervalos de 50 psi hasta llegar a la presión de prueba. Esto lo que quiere decir es que debemos ir incrementando la presión, sea por una bomba manual o automática, de 50 en 50 hasta llegar a la presión de prueba, pudiendo dejar unos 5 minutos, 10 minutos de descanso entre los intervalos de 50 psi. Este es un punto importante, que es la variación admisible, y en el caso de tuberías plásticas y enterradas, la variación es de más o menos 5 psi. O sea, en caso que hagamos la prueba, la presurizamos a 200 psi, vamos a tener una variación admisible de 5, es decir, la presión interna puede llegar o a 205 o puede disminuir a 195 y estaríamos dentro del rango admisible por la NFPA. César González hace la siguiente pregunta. ¿La temperatura a la que se refiere la tabla correspondiente corresponde a la ambiental o a la del agua? ¿Qué diferencia en grados centígrados existe entre una y otra? Realmente, la temperatura que hace referencia es a la temperatura a la cual va a estar la tubería, o sea, el material expuesto por tráfico. Y la que se debería de tomar, realmente el agua contra incendio va a generar una temperatura y la superficie o la tierra va a generar otra, pero posiblemente van a llegar a un punto de equilibrio. Esa es la temperatura que necesitamos tener, la temperatura del punto de equilibrio entre el terreno y el agua. Lo que no se debe hacer: realizar pruebas en un sistema con bloque de concreto sin tener los bloques de concreto, o realizar pruebas con bloques de concreto que aún no estén completamente secos. En esta imagen lo podemos observar. El tiempo de secado de los bloques de concreto realmente no lo establece el instalador, lo debería, o no lo establece la ingeniería, sino el instalador o un ingeniero civil en obra, el cual, en base a la mezcla realizada, debe definir cuánto es el tiempo total para que el bloque concreto obtenga la resistencia aproximada a un 100%. Otra cosa que no se debe hacer son pruebas a zanjas destapadas o utilizar otro tipo de restricciones como son alambre, barras y maderas u otras. Esto no se debe hacer en una instalación de tuberías enterradas. Otro punto que no se debe hacer es usar respaldo inestable del bloque de concreto. No debemos utilizar, la NFPA lo que recomienda es que el terreno del cual se va a apoyar el bloque de concreto debe ser un terreno virgen, es decir, no excavado, y en caso de ser un terreno excavado debe ser, como recomendación, un terreno que se haya compactado antes de realizar el bloque de concreto. No podemos colocar cualquier relleno y asumir de que ese va a respaldar el bloque. En este caso, el bloque, como pueden observar, se trasladó o la fuerza de la presión de la tubería era mayor a la resistencia del soporte del bloque, por ende movió el bloque y la tubería se desprende dentro del accesorio. Aquí comenzamos la ronda de preguntas.
Mauricio Clavijo consulta cómo afecta el golpe de ariete durante las pruebas de bombeo. Realmente, al igual que todos los sistemas hidráulicos, no solamente contra incendios, el golpe de ariete puede generar una ruptura en tubería, un desprendimiento de accesorios, una ruptura en válvulas. Por ende, siempre se debe evitar los golpes de ariete y debemos purgar todo el sistema y evitar los cierres bruscos. Por eso no se utilizan válvulas de cierre rápido en sistemas contra incendio. Ever Morocho. Los accesorios, por ejemplo, válvulas de control, también deben ser parte de pruebas de aceptación. Realmente todo el sistema contra incendio, tanto la tubería enterrada, estaciones de control, válvulas de diluvio, entre otros, todo lo que está dentro de un sistema contra incendio se encuentra o debe ser incorporado en las pruebas antes de colocar la aceptación total del sistema. Todos deben ser presurizados y todos deben ser probados antes de arrancar completamente el sistema. Luis Antonio Palomino Ayala. Buenos días, disculpen. Los elementos metálicos enterrados, codos, restrictores, bridas, son susceptibles a oxidación, requieren un mantenimiento. En sistemas enterrados, todos los accesorios son de hierro dúctil. El hierro dúctil es un material que es altamente resistente a la corrosión, por ende es utilizado tanto en válvulas compuestas, válvulas mariposas, es utilizado en hidrantes y en este caso es utilizado en los accesorios para sistemas enterrados. Codos T vienen, aparte de un recubrimiento de montero interno, traen un recubrimiento asfáltico externo y trae una protección, la cual, luego de estar enterrado, el material tiene se genera un proceso de oxidación, el cual va a proteger al resto del material. Por eso podemos observar, o lo hemos visto con experiencia, que luego de 3-4 años de enterrado, si logramos destapar, vemos que el material se encuentra con una capa naranja, pero esa capa naranja está protegiendo a todo el resto del material. Realmente no requieren un mantenimiento a menos que exista una fuga. Rodrigo López consulta cuál es el tiempo de vida útil de una tubería de PVC C900. Realmente las tuberías o los plásticos están categorizados con un tiempo de vida útil superior a 50 años. Luigi Casamasina consulta, si existe una tubería enterrada y superficial, ¿se debe hacer un test hidráulico por cada uno? Realmente, si tienes todo el sistema conectado, puedes hacer una prueba hidrostática completamente. ¿Qué ocurre? Teniendo toda la tubería conectada, sería muy difícil saber o tomar en cuenta el factor de aceptación, que es el más o menos 5 PSI. Por ende, sería más fácil solamente hacer la prueba en la tubería enterrada para poder tener esa aceptación de más o menos 5 PSI según la NFPA 24 y luego hacer la prueba en la tubería aérea. En caso de tener toda la red conectada, se puede realizar la prueba y si no existe ninguna variación, sería aceptable. César González consulta, en una instalación enterrada de tuberías con pendientes mayores a 30 grados o 45, ¿qué medidas de seguridad se deben tomar en cuenta
en las tuberías y en los accesorios de derivación, anclaje de concreto o otro tipo de restricciones entre tubos. Realmente, utilizando o haciendo la instalación a través de un sistema sin bloque de concreto, podemos hacer esas derivaciones o inclinaciones de 30 o 45 grados sin ningún problema, ya que contarías con los restrictores, y estos restrictores están diseñados para soportar las cargas o las presiones producidas internamente en la tubería. Sería un sistema sin bloque, es muy parecido a un sistema de tubería aérea a través de uniones bitáulicas. Rodrigo López consulta, ¿qué pruebas se debiesen hacer a las tuberías para verificar su estado mecánico con el paso de los años? Realmente, luego de hacer la prueba hidrostática, arrancar todo el sistema, pasado unos años, no vamos a dar cuenta si llega a haber un daño mecánico, porque por ende va a haber una fuga en un sistema enterrado, y ahí nos daríamos cuenta. Pero hacer otro tipo de pruebas sería desenterrar la tubería, y la realidad es que esas pruebas no se realizan. Lo que se pudiera hacer es seccionar el sistema enterrado, volver a hacer una prueba hidrostática y ver que soporte mínimo los 200 psi o 50 psi por encima de la presión de trabajo. Ya con eso sería o estarían aceptables para su uso. Continuamos. Luigi Casamacina, si se usa tubería termofusionada, ¿deben existir bloques de concreto? Basados en la NFPA 24, si la tubería no tiene, debe tener dos tipos, o existen dos tipos de restricciones. Utilizando bloques concretos, y en el caso del HDP o tubería termofusionada, debe ir bloque de concreto siempre, o utilizando juntas restrictoras como son el Star Grip y el Pipe Red Trainer, que en el caso del C900 no los requiere. Desiderio Wenun consulta, ¿qué material se utiliza para pasar de PVC a fierro? Se utiliza un adaptador que es el adaptador de hierro dúctil, lo voy a mostrar. Un segundo. Estos son todos los accesorios que se utilizan en el sistema enterrado, y este adaptador que vemos aquí tiene una unión MJ por brida. En el caso de la tubería C900 se utiliza tanto para las uniones con válvulas o para pasar de tubería enterrada a tubería aérea a través de uniones bridadas. Bueno, René Benítez nos consulta cuál es la profundidad mínima para enterrar la tubería y la máxima. Realmente la NFPA establece distancias mínimas, como las... Voy a volver a mostrar la diapositiva para aclarar el tema. En la profundidad de enterramiento tenemos que se debe considerar dos puntos, que es el punto de congelamiento bajo la superficie y los equipos y maquinarias que van a pasar por encima o que van a estar encima de la zanja. La profundidad mínima que recomienda la NFPA 24, en el caso que no haya una superficie de congelamiento, no haya ningún equipo vibratorio pesado y la tubería o la zanja esté completamente libre, es
de 75 centímetros, 750 milímetros. La máxima no hay límite, realmente. No hay un límite máximo de enterramiento de la tubería. El límite está basado en que si entierras la tubería, no sé, 3, 4, 5 metros, debes hacer tu estudio de deformación de la tubería para ver que no vaya a flexionar más del 7.5%. Desiderio o enul. ¿Es recomendable utilizar algún tipo de lubricante para las uniones? Si realmente en el suministro de la tubería C900 se va a colocar dentro de todo el proyecto lo que es las especificaciones del lubricante o grasa que recomienda el fabricante para este tipo de uniones. Esto con la finalidad de que la instalación sea más fácil y lubricar todo lo que son las empaquetaduras. Bueno, cerrando la ronda de preguntas, esto fue todo por hoy. De tener alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para ayudarlos dentro de algún proyecto, nos pueden escribir a FitFlow a través del correo que pueden observar en pantalla o a info@fitflow.com.pe. Compartiremos toda la presentación más el manual M23 previos a la culminación de mi nombre es Will Gutiérrez, ingeniero de productos de agua y espuma en FitFlow Perú. Esto fue FitFlow Fire School. Que tengan buen día.